¿Con qué vamos, Fede Montero, hoy? Hay dos temas importantes para charlar en el día de hoy. Vamos a arrancar por la visita. Hace mucho que no hablamos de cómo está la guerra en Ucrania, ¿no? Y hoy es un día importante porque se está produciendo en este momento la visita de nada más y nada menos, una visita sorpresa de Antony Blinken, quien es el secretario de Estado de Estados Unidos, a nada más y nada menos que a Ucrania, a Kiev, en el marco de un escenario trazado como una especie de contraofensiva que se venía anunciando ya en los últimos meses en términos de recrudecimiento, vamos a ponerlo así, de la confrontación bélica en la dimensión de este conflicto, que es mucho más allá que bélico, lo hemos conversado ya numerosas veces, un conflicto geopolítico, de orden energético, de disputa por la centralidad, por ejemplo, del entramado industrial alemán, entre otras consecuencias que tiene este conflicto, pero ahora estamos en la dimensión estrictamente militar, estrictamente bélica, donde hay un intento de contraofensiva ucraniana que ha traspasado algunos de los frentes defensivos de Rusia. Se habla de algunos bombardeos, algunos de los cuales fueron interceptados en propio territorio ruso por parte de drones del ejército ucraniano. En ese contexto de recrudecimiento de la contraofensiva ucraniana para intentar recuperar algunos de los territorios que fueron ocupados por Rusia, donde había población rusoparlante, que después incluso hizo una especie de referéndum para anexarse a Rusia, esos territorios en disputa. En ese contexto aparece Antony Blinken, el encargado, el enviado de Biden, de Estados Unidos, para reforzar la posición de Ucrania, reforzarla en términos políticos, pero también en términos de recursos. Sabemos que la guerra se ha transformado en un gran negocio, y una de las cosas que ha anunciado Antony Blinken en su presencia en Rusia es más fondos para bancar la contraofensiva ucraniana. Se habla de unos $1.000 millones en principio, que podrían ir escalando, que se le suman a lo que viene. Pero las declaraciones, me interesa destacar que no solamente se trata de un apoyo para la contraofensiva actual, sino en la perspectiva de mediano plazo, todo lo que va a ser el negocio de mantener un conflicto que ya se ha cronificado. Digamos, este conflicto es difícil que tenga una solución, porque no va a haber una solución militar y tampoco va a haber una solución política. Las consecuencias de la desvinculación entre Rusia y Alemania, y entre Ucrania y Rusia, ya se están viviendo. Hay una reconfiguración geopolítica, entonces ya se transforma en un gran negocio. Por un lado, la continuidad crónica del conflicto, y por otro lado, la reconstrucción de lo que va a ser la economía ucraniana bajo el nuevo formato, anexada a la dinámica de la economía norteamericana fundamentalmente, y en menor medida de sus aliados europeos. Y eso también es lo que anunció Blinken, ¿no? O sea, queremos asegurarnos que Ucrania tiene lo que necesita, no solo para tener éxito en la contraofensiva, sino lo que necesita a largo plazo para asegurarse que tiene una fuerte disuasión, una fuerte capacidad de defensa, para que en el futuro agresiones como esta, refiriéndose a la invasión rusa, no vuelvan a ocurrir. Yo, Fede, te puedo preguntar algo que me desvela. He tratado de averiguarlo, pero no encuentro una respuesta. Hoy, o hace un mes, o hace un par de semanas, ¿cómo es la vida de los ucranianos en el día a día? Bueno, ¿está normalizada ya? Está normalizada la situación de guerra. El otro día conversábamos con Sebastián Salgado, un periodista que ha cubierto en territorio el sábado en el programa Diálogo Internacional. Conversamos con Sebastián Salgado, periodista que ha cubierto en territorio la situación. Y bueno, no es lo mismo la situación en el Donbass, que es el territorio en disputa, que en la capital, pero aún así se vive un clima de guerra. Los ucranianos no pueden abandonar el país. Si lo hacen de manera ilegal. Hubo un fuerte éxodo al comienzo del conflicto. Si lo hacen de manera ilegal, porque son parte de la reserva que puede ser convocada para la lucha. Los lugares afectados por los bombardeos, lógicamente, hay una afectación directa de todo lo que es la infraestructura en materia energética, eléctrica, la cadena de suministros, vinculada sobre todo con lo que son los objetivos bélicos. No ha habido bombardeos sobre poblaciones civiles a gran escala en esta guerra.
sí se han concentrado básicamente en lo que son las cadenas de suministro bélicas, pero la vida ha cambiado bastante, se mantiene una especie de nueva normalidad en el marco de esto, y sobre todo lo que ha cambiado mucho es el clima político, porque claro, en toda guerra cualquier desaveniencia, cualquier discusión interna, obviamente es tildada de funcional a los enemigos de la patria, y en este caso la figura de Zelensky, que era una figura que, si bien tenía su popularidad, había ganado unas elecciones que también son discutidas, hoy, digamos, se ha hecho un culto al liderazgo de Zelensky, y todo lo que ha sido la pregnancia de todo lo que son los sectores de ultraderecha en Ucrania, filonazis o nazis, algunos de ellos que reivindican directamente el nazismo, producto de la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde en Ucrania hubo fuertes destacamentos pro-nazis que se oponían al avance del Ejército Rojo. Todo eso fue pregnando la opinión pública, entonces ahí se vive un clima, si se quiere, más opresivo en el día a día en Ucrania también. Repasamos la situación en Chile porque se están cumpliendo 50 años del golpe de Pinochet. Sí, bueno, el 16 de septiembre se van a cumplir 50 años del golpe de Estado contra el presidente Allende, es el golpe de Estado que llevó adelante Pinochet. Va a haber una serie de actividades importantes con convocatoria a líderes internacionales de distintos puntos de la región y también de otros lugares de la región, una serie de conmemoraciones, no podemos decir que son festejos ni nada parecido, sino conmemoraciones donde se pone en discusión también lo que fue la herencia de ese proceso político. ¿Qué fue lo que pasó? En Chile hay una discusión primero que tiene que ver con la naturaleza de la dictadura. A diferencia de lo que sucedió en la Argentina, por ejemplo, no existió en Chile un proceso de memoria, verdad y justicia que permitiera no solamente realizar justicia para los miles de muertos y desaparecidos que tuvo la dictadura pinochetista, sino también para saldar una discusión social respecto del sentido que tuvo ese proceso. Lo veíamos en estos días, circuló, no sé si vieron un videíto donde un periodista chileno entrevista a Milei. Lo pasamos, de hecho. Lo pasaron, bueno, justamente. Por eso lo decía, porque lo había escuchado que lo habían pasado. Y donde ahí Milei habla del tema de la libertad económica, ¿no? Entonces, con su... era una versión de Milei no edulcorada, como el Milei que estamos viendo en estos días, sino que era el Milei full de hace unos años o de hace un año, y entonces el periodista le decía, bueno, nosotros tuvimos una experiencia de supuesta libertad económica que contrapuso otras formas de libertad, como por ejemplo la libertad política, la libertad civil, que nos costó miles de muertos, etcétera. Bueno, esa discusión en Chile no estaba saldada del todo, y se esperaba que el proceso que tuvo que ver con la emergencia de Boric, la constituyente, pudiera significar, si bien no un equivalente al proceso de memoria y verdad justicia, tal como lo vivimos en la Argentina, sí algo más profundo, que es revertir una de las consecuencias más permanentes que tuvo esa dictadura, que fue la construcción del Estado pinochetista, que básicamente tuvo que ver con grandes reformas sociales, grandes reformas de salud, que transformaron a la educación, a la salud en una mercancía. Todos conocemos la historia de cómo ha sido incluso las luchas para intentar revertir eso, lo que significa acceder a la universidad, por ejemplo, en Chile, etcétera. Y por otro lado, un entramado institucional que está plasmado en la Constitución, que fue pactada entre civiles y militares, que impide grandes transformaciones en la vida cotidiana de las personas en Chile, y fundamentalmente grandes transformaciones económicas. Todo eso fue puesto en discusión en el proceso constituyente con la llegada de Boric al gobierno, y paradójicamente no se logró concretar. O sea, la gente votó un cambio con Boric, si bien en una situación política difícil en términos de correlación de fuerzas con la que asumió Boric, pero finalmente se llevó adelante una constituyente que luego fue rechazada el texto por la propia sociedad. Se reemprendió el camino constituyente, ya con una nueva modalidad, una versión mucho más dominada por la derecha política, donde la constitución que se está discutiendo hoy está siendo redactada por un, entre comillas, comité de expertos que han sido designados por las distintas fuerzas institucionalizadas. Ya se corrió el protagonismo popular que tenía la primera constituyente, y ni aún así está garantizado, o sea, en esta nueva versión de la Constitución, que en el referéndum que se va a tener que convocar para que sea aprobada,
esa constitución, digamos, sea exitosa. Entonces tenemos esta paradoja de al cumplirse un aniversario del golpe de Estado contra Allende, que significó truncar un proceso de transformaciones profundas, estructurales en Chile, por la vía democrática, ¿no? O sea, a Allende le gustaba proclamar que era una vía democrática al socialismo, digamos, ¿no? En discusión, en contraposición quizás con lo que sucedía en Cuba, que era una vía revolucionaria. A 50 años tenemos esta discusión abierta en Chile con una expectativa de cambios que quizás no se terminaron de plasmar del todo, y en ese contexto de una promesa de cambio no cumplida, de discusiones internas en el gobierno, de sensación de malestar o de insatisfacción, por decirlo en los términos que lo plantea Cristina Fernández de Kirchner, de insatisfacción democrática con lo que sucede en Chile. En ese contexto emerge una figura que es Antonio Kast, que es un abierto reivindicador del pinochetismo, de la derecha más reaccionaria de Chile, que lidera todas las encuestas y es el que está liderando y poniéndole los límites incluso a este proceso constituyente limitado como el que yo mencionaba. Entonces, paradójica reivindicación, paradójico escenario, paradójico aniversario que tiene hoy a Chile y al pueblo de Chile en debate con las perplejidades de un momento donde tienen un gobierno de una generación que peleó para cambiar Chile, de una generación que se formó políticamente en la lucha por la defensa del derecho a la educación en contra de la reforma que estableció Pinochet, que llegó al gobierno, que pudieron impulsar una reforma constituyente, pero que algo falló en la implementación, en el cambio de la correlación de fuerzas, que no supieron, no pudieron ver a tiempo concretar esos cambios en el momento de auge, después de las grandes movilizaciones, y hoy la derecha, en este entramado institucional que construyó el pinochetismo, ha logrado empantanar. Vamos a hablar de López Obrador, está en Colombia, ¿no? Bueno, va a viajar a Colombia, ahora en este momento está en México, porque hoy es un día muy especial. Lo veníamos anticipando en esta columna. Hoy se va a anunciar quién va a ser el candidato o la candidata a presidente por el oficialismo para suceder a Andrés Manuel López Obrador. Se va a definir, se va a anunciar en el día de hoy. Consideremos que hay una diferencia horaria de 3 horas como resultado de un método de selección a través de encuestas, y a esto se refería Andrés Manuel López Obrador en la tradicional mañanera y lo anunciaba de esta manera. Mañana van a dar a conocer el resultado de quién gana la encuesta en el flanco izquierdo, y como ha quedado constancia, yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo, va a ser la gente que fue consultada en la encuesta y van a contar el día de hoy y ya mañana dan a conocer el resultado. Entonces yo voy a apoyar al que gane la encuesta como miembro dirigente del Movimiento de Transformación y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial, para la conducción del Movimiento de Transformación. Y yo me quedo pues un año gobernando. Lo que quiero ya es decir, aquí te entrego este bastón que representa los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, de quienes son los protagonistas, ¿no?, de esta historia que nosotros representamos. Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante. Bien, entregar el bastón de mando, ¿no? Acá Cristina habló del bastón de mariscal. Bueno, en el caso de López Obrador, lo que va a hacer es entregarle a él o la candidata que resulte seleccionada la conducción política del movimiento. Obviamente no el gobierno, pero sí la conducción política del movimiento Morena, donde él obviamente va a quedar como una figura, digamos, con un poder muy importante, con una gravitación importante en términos políticos, pero donde claramente hay una apuesta por una renovación. Y en el marco de esa transición que se va a anunciar hoy, él va a emprender su camino primero a Colombia para visitar a Petro, que está en dificultades y donde tienen que discutir entre ellos
una cuestión que vamos a retomar la próxima columna, que es el debate sobre qué política hay que tener sobre el tema de drogas y narcotráfico. Estuvimos discutiendo eso también, y luego va a estar en Chile, que es porque todo tiene que ver con todo, para acompañar la conmemoración del golpe contra Allende de los 50 años. Va a ser una gira por América Latina, después de designar a quién va a ser el candidato o candidata para sucederlo y conformar algo así como el inicio de una nueva forma de conducción política sobre el movimiento Morena. Porque allá en México no tienen posibilidad de reelección, ¿no? Claro, así es, exactamente. Y eso nos genera, no sé, cierta inestabilidad en el sistema, o presidentes que son un poco débiles por este fenómeno del Pato Rengo. ¿No pasa eso en México? En principio no, porque hay una fortaleza y una aceptación popular muy grande del proceso de cambio que puso en marcha Andrés Manuel López Obrador. Hoy todas las encuestas indican que, sea cual sea el candidato, lo más probable es que haya un triunfo político, y esto se ve en distintas movilizaciones que ha habido. Si bien tienen problemas con la Corte Suprema, igual que acá, con la derecha, que es muy poderosa, tienen a Estados Unidos al lado, no es que no tienen problemas, pero han logrado sintonizar y articular una fuerte mayoría social y que se traduce electoralmente a través de un ejercicio combinado de reformas a favor de los más postergados, pero también un ejercicio de la pedagogía política, que siempre lo decimos, pero vale la pena destacar, que es un líder que le habla a la gente, que le explica las cosas, que habla de los hechos de gobierno, que baja línea, que discute con los periodistas todos los días en todas las mañaneras, que es una especie de cadena nacional donde él fija la agenda y alrededor de eso se discute, y lo dice de una forma que quizás a nosotros nos resulta gracioso porque habla más lento de lo que estamos acostumbrados a hablar, pero eso, primero, que es una forma de hablar de él, que es del interior de México, no es del DF, si bien fue gobernante del DF mucho tiempo, pero segundo, es una forma comprobada de llegar a las grandes mayorías que miran por la tele y que tienen una línea todas las mañanas respecto de para dónde va el gobierno, cuáles son las discusiones, cuáles son las posiciones políticas que defiende y cuáles son las peleas que están llevando adelante. Así que mucho quizás para aprender sobre el proceso mexicano. Se podría copiar, ¿no? Algo de ese formato, hacer unas mañanas. Sí, pero acá digamos, en el 2015 hubo un cambio de gobierno porque la gente estaba cansada de las cadenas nacionales, así que imagínate. Sí, es verdad. Lo dejo a tu criterio. Pero lo podemos intentar nuevamente, ¿no? Siempre se puede volver a intentar. Yo extraño las cadenas nacionales. Pero claro, por supuesto. Todos, no cualquier cadena nacional, las de Cristina. Las de Cristina se extrañan, sí. Ahora que se debate si tiene que estar o no Cristina más presente, yo voto por Cristina presente, ¿no? O sea, y ahí se escuchar abre, a Cristina. Como siempre, el debate sobre si la respuesta política ante cierta crítica que se daba sobre el método no hubiera sido la necesidad de profundizar. ¿Por qué ceder? El que te está criticando es el adversario político, que te dice, no, esto es algo que termina atosigando a la gente, invade la tranquilidad de la gente en las cadenas nacionales. No sé si todos los días, pero podemos una cosita por semana, ¿no? Y la importancia de hablarle a los propios, ¿no? Porque se instaló un lugar común que dice que es malo hablarle a los propios, esto no sirve porque le hablamos a los propios. ¿Y quién le habla a los propios si no le hablan los nuestros? ¿Quién se va a ocupar de hablarle a los propios? ¿Más latón? Es pregunta. Federico Montero, te escuchamos el sábado. Entonces. El sábado a las 18 horas, sí, vamos con este tema y muchos más, seguramente ya con la definición de las candidaturas en México, todo lo que tiene que ver con la cobertura en la guerra en Ucrania, el conflicto en África y muchos otros temas en Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón con Telma Luzani y gran equipo, como siempre, acá por la Radio de las Madres. Federico Montero, en Cuento Cuento.